Como decía, buenos días a todos. Soy Juan Marcelo Gaitán, como ha dicho Arantxa, soy el director de la iniciativa FiberZone, que es una iniciativa público-privada entre la Junta de Andalucía, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad y Telefónica. Ayer enfoqué un poco más mi presentación a lo que es la transformación del sector agro en su conjunto. Hoy voy a contaros una iniciativa concreta que tenemos la fortuna de tener aquí en Andalucía, que somos líderes a nivel nacional e internacional en esta iniciativa, que va destinada sobre todo a ayudar y apoyar a todo el sector, a los consumidores de datos, a las empresas tecnológicas, a las empresas agrarias que se quieran meter en el mundo de la tecnología, y tenéis unos sitios y unos centros que ahora os contaré cómo son y dónde están, para que podáis llamarnos y hacer uso de forma completamente gratuita de estos servicios que se ofrecen en esta iniciativa público-privada. Antes, los que estuvieran ayer, pues ya habrán oído quizás algo más de esto, pero antes de enfocar el proyecto y entrar justamente a contar FiberZone en su conjunto, me gustaría enmarcar qué es Fiber a nivel nacional e internacional, porque es una palabra bastante extraña, no incita o no induce a qué significa, y el por qué Fiber, por qué esta tecnología puede ser una de las palancas que se necesite en la transformación digital. Quiero contarlo antes de contaros la iniciativa concreta. Fiber es una iniciativa europea que nace en 2011 de la mano de la propia Comisión Europea, cuando aparece el tema del Internet de las cosas. Cada vez hay más dispositivos que se quieren conectar a Internet para hablar entre sí, la robotización comienza a dar sus primeras pinceladas y los cacharros, las máquinas, comienzan a conectarse unas con otras. También se da la situación de que por primera vez en la historia de la humanidad, pues la tecnología es mucho mayor, o tienen unas capacidades enormes, y casi que gana más protagonismo la inventiva. Somos capaces hoy en día, con la tecnología que hay, de hacer casi infinitas soluciones, con lo cual hay una gran cantidad de empresas, de innovadores, de emprendedores y de startups creando tecnología muy, muy, muy potente. La Comisión ve que esto puede ser un verdadero caos unos años posteriores y decide crear un estándar, una forma de lenguaje común, o en 2011, cuando estaba empezando todo esto, para que los dispositivos, los fabricantes de hardware, supieran qué idioma hablar, de forma que todo el mundo hablara el mismo idioma, y que en unos años posteriores, en los que estamos actualmente, pues los cacharros o los dispositivos pudieran comunicarse entre sí de una forma más natural. En su momento toca la puerta de un montón de empresas europeas, y Telefónica es una de las empresas que acepta el reto y se suma a la iniciativa. 2012, 13, 14, el ecosistema crece, se hace mucho más grande, se suman muchas más empresas ya de cariz europeo y de cariz internacional, y también va que en 2016, hace ya también 4 añitos, se crea un ente jurídico que se llama la Fiber Foundation, la Fundación Fiber, que pone la sede en Berlín. ¿Por qué la ponen en Alemania? Pues porque, al ser una iniciativa europea, dependiendo de Bruselas y de la propia Comisión, con una cantidad importante de fondos destinados a la transformación digital de muchos sectores, de cualquier sector en el que el IoT, el Internet de las Cosas, tenga sentido, uno de los elementos o de los pilares más importantes de esta transformación se piensa que puede ser la agricultura, y Alemania, y la industria sobre todo, y Alemania tiene mucho potencial en cuanto a agricultura e industria, pero sobre todo en el sector industria 4.0, y se decide poner la sede de la fundación en Berlín, aunque hay una gran cantidad y una gran capilaridad de empresas y de soluciones repartidas por medio mundo. Fiber lo que pretende, como decía, es utilizar o ser capaz de utilizar la información de contexto. La información de contexto es lo que aporta la inteligencia a los sistemas. Un sistema por sí solo no es inteligente. Nosotros somos inteligentes cuando nos movemos en el contexto. No es lo mismo que se nos caiga. El ser humano automáticamente utiliza la información de contexto para reaccionar de un modo u otro. No es lo mismo que se nos caiga un vaso de agua mientras estamos tomándonos un bocadillo en el campo, y a que se nos caiga un vaso de agua mientras estamos trabajando delante del ordenador. El cómo reacciona el ser humano en base al contexto en el que nos encontramos ante una misma acción es muy importante a la hora de tomar decisiones. En cualquier sistema inteligente, la información de contexto es importante. Y para que un elemento, un robot, una cosechadora, una maquinaria, pueda tomar decisiones inteligentes, necesita tener información de contexto. Esa información solo se puede capturar si el contexto, todos los elementos que te rodean, hablan un idioma que tú seas capaz de leer. Por eso la importancia de tener un estándar que haga
que se pueda intercambiar información entre todos los dispositivos. ¿Cómo se lleva esto al campo del sector agro, concretamente en el que nos estamos moviendo? Pues por ser muy precisos o por poner un ejemplo muy concreto, un sistema inteligente, pues, haciendo un símil con un tractor, inicialmente todos conocéis, pues, o todos conocemos el elemento tractor, que es un elemento que se sirve para el cultivo. En sí mismo un tractor no es inteligente. Se le dota o se habla de tractores inteligentes de una forma no correcta cuando al tractor se le dota de cierta software o de cierta capacidad de hacer cosas solas. Pero eso no es un tractor inteligente, es un tractor automático, un tractor que realiza cosas de forma autónoma. En una siguiente etapa, a este tractor se le dota de la capacidad ya no solo de hacer cosas de modo automático, sino que sea telecomandado en remoto. Desde un dispositivo móvil, desde un ordenador, se puede monitorizar y controlar lo que hace ese vehículo o ese cacharro en tiempo real. Eso sigue sin ser un sistema inteligente, es un sistema automático donde se van ganando en capacidades. Empezamos a hablar del mundo inteligente cuando ese tractor ya no solo hace cosas en modo remoto, sino que se conecta con otros dispositivos. Cuando el sistema de equipos de plantación pues, se conecta al tractor con cosechadoras o con sembradoras o con desmalezadoras. Ahí empezamos a hablar de un sistema inteligente que es capaz de interconectarse con otros sistemas y tomar decisiones en base a los demás. Y el elemento ya de Smart Agro o de es cuando ya no solo el dispositivo se conecta con otros dispositivos, sino que los propios sistemas, cuando se toma información de agentes completamente externos al proceso concreto que se lleva a cabo. Cuando el sistema de plantación pues, se conecta con sistemas de información climática o con sistemas de control de riego, que son sistemas externos que de una forma u otra pueden afectar a cómo se lleva a cabo el trabajo a realizar. En estos sistemas completos, la trazabilidad, la visibilidad es súper importante y ahí es donde toma protagonismo el estándar que en su día se define por la propia Comisión Europea. En un sistema agrícola o en un sistema agro, cuando hablamos de Smart Agri-Food o cuando hablamos de Smart Agro, no nos estamos centrando simplemente en el momento de la producción del cultivo, sino que es una cadena mucho más grande que nace en la producción del cultivo y acaba en la distribución del mismo en el punto de venta. Y por en medio hay muchos sistemas que tienen la capacidad de ser transformados y de ser conectados. Y ahí aparecen tecnologías como blockchain, como tecnologías de ciberseguridad o inteligencia artificial, que ayudan a digitalizar y transformar todo este proceso. ¿Qué aporta esta tecnología? Pues esta tecnología aporta pues, que son sistemas abiertos que permiten que los datos se compartan y por lo tanto se puedan consumir y se puedan ofrecer a terceros sistemas y que cumple con una serie de estándares y de normas que así lo requieren. Como decía, viene amparado y apoyado por la propia Comisión Europea, donde en varias declaraciones lo declara como elemento fundamental para la construcción de plataformas inteligentes y son muchos, no me voy a detener demasiado por el tiempo que tenemos, pero quiero transmitiros la idea de que no es una cosa española, ni siquiera ya europea, sino que son muchos estándares nacionales, internacionales, europeos, americanos e incluso asiáticos que se han ido sumando a apoyar esta tecnología. Estamos hablando de una cosa que ya es mundialmente desplegada y que es mundialmente usada. Como comentaba, no se crea para un sector concreto, no se crea para las Smart Cities, no se crea para el agro o para la industria, sino que a todo sistema o todo sector donde haya muchos dispositivos conectados o muchas plataformas que tengan que intercambiar información entre sí, es susceptible de utilizar este tipo de plataformas, este tipo de estándar y de productos. O si alguno de vosotros o alguien de vuestros equipos o estáis interesados, es como decía, es una fundación, es una organización sin ánimo de lucro, completamente gratuita. Os podéis registrar en fireware.org, la página oficial de la fundación, donde existen pues toda la documentación, toda la información, existen webinars, existen talleres y os podéis hacer miembros de la propia fundación y tener más información sobre esto. Cualquier empresa que lo desee puede registrarse y consumir este entorno porque es una comunidad de código abierto donde se comparte la información para poder llevar a cabo soluciones tecnológicas basadas en este tipo de estándar. Como os comentaba, os he querido reflejar, antes de entrar en la iniciativa concreta de FireWareZone, el ámbito mundial que la plataforma o que este tipo de soluciones ya tiene.
En su momento, cuando ha ido pasando el tiempo, la propia fundación tiene como 4 elementos concretos o 4 grupos de trabajo que se han desarrollado de una forma más importante, ¿no? El primero son los Fiverr Labs, que son centros tecnológicos donde se pueden hacer prácticas y donde se puede, es la parte más de desarrollo, donde los informáticos o los developers, los desarrolladores pueden formarse y tener más información y hacer prácticas y asesoramiento y mentorización. Posteriormente se creó el concepto de los Fiverr Accelerate, que son las empresas o las entidades dentro de la propia Fundación Fiverr que gestiona los fondos europeos, donde se distribuyen ese dinero. La Comisión Europea ha destinado más de 500 millones de euros en desarrollos tecnológicos basados en este estándar para apoyar a las empresas que quieran meterse en esto y a las administraciones públicas que quieran desarrollar este tipo de tecnología. Y esta distribución de dinero se hace a través del concepto de los grupos de trabajo de los aceleradores Fiverr. El tercer elemento importante que se ha creado dentro de la propia organización se titula o se llama Fiverr Mundus, porque, como os decía, aunque inicialmente nace como tecnología europea, tenemos la suerte de que está siendo adoptada no solo por los gobiernos y las empresas europeas, sino por empresas y gobiernos de todo el mundo. Recientemente se han metido Tiring, que es una empresa india, o NEC, que es una empresa japonesa. Más recientemente, no está aquí en la presentación, pues no me ha dado tiempo a actualizarlo, Red Hat, que es una de las principales empresas americanas, también está llevando estas soluciones al mercado americano, y no paran de sumarse empresas de todos los sectores a este tipo de iniciativas. Se cubre completamente América, tanto América del Sur como Estados Unidos y Canadá, donde ya hay proyectos de tecnología, y se cubre Asia, pues en las principales regiones. Más en los últimos 2 años se están abordando proyectos en Sudáfrica o en Túnez o en Egipto y en Arabia. En Qatar se están llevando algunos proyectos, es decir, también el Medio Este y África se han sumado a la iniciativa Fiverr y daron la visión de que esto es una estrategia global. Finalmente, el elemento principal, y que es el core de lo que vamos a contar hoy, es el concepto de los Fiverr iHub. Los Fiverr iHub son... La Comisión se dio cuenta de que la tecnología es buena, de que todo el mundo, o que gran parte del mundo en distintos sectores, como la agricultura en concreto, que nos atañe hoy, pues están interesados en utilizar este tipo de plataformas y de soluciones, pero para de verdad llegar al tejido empresarial, para de verdad llegar a los posibles usuarios o las posibles empresas tecnológicas que los fabrican, era necesario tener entidades o entornos locales físicamente establecidos en territorios que fueran capaces de hacer lo que estoy haciendo yo hoy. Contar que esto existe, es difícil que todo el mundo lo vea, es una tecnología todavía bastante desconocida, doy casi por supuesto que ninguno de los que estáis participando aquí la habíais oído anteriormente, porque nos está ocurriendo que es difícil al público objetivo, con lo cual tener elementos físicamente establecidos en los territorios pues era un tema importante y estratégico para la propia Comisión Europea. Y ahí se creó el concepto de los Fiverr iHub, o los Digital Innovation Hub, como actualmente se le llama, con los nuevos programas del Digital Europe que se están desarrollando desde Europa. Son muchos iHub los que existen, de hecho, son más de... Aunque aquí ponen 16, recientemente se han creado 3 más, 2 en Estados Unidos y 1 en África, y son 19. Con lo cual es bastante potente y tenemos la grandísima suerte de que el hub más importante de todos los que existen a nivel mundial lo tenemos en Andalucía. El centro de formación, mentorización y apoyo a empresas más fuerte que existe dentro de esta comunidad se encuentra localizado en Andalucía, y yo tengo la gran fortuna de ser el director de esta iniciativa, y se llama Fiverrzone. Fiverrzone es una iniciativa que se establece físicamente en 2 ciudades, en Sevilla y en Málaga, aunque tiene un satélite en Córdoba, y que su fin principal es apoyar al tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas en enseñar esta tecnología y a quien quiera usarla, en explicar con mayor detalle el cómo les puede beneficiar. Estamos creando ecosistemas de innovación, principalmente en 2 sectores, en el sector de las ciudades inteligentes y en el sector del agro. Muchas empresas tecnológicas están viniendo a aprender esta tecnología
con nosotros, y no solo les ayudamos a aprender la tecnología, sino que ponemos en práctica proyectos pilotos para demostrar que la tecnología es o no es útil, y también lo que hacemos es apoyarles en las capacidades de internacionalización de las soluciones. Algunas de las empresas con las que estamos trabajando pues ya están vendiendo soluciones fuera de Andalucía, en España, y fuera de España, algunas de ellas pues en Túnez o en Colombia. Me parece que es una de ellas la que está llevando sus soluciones de sector agro a ubicaciones más distintas a lo que es nuestro puro marco competencial. Tenemos los centros FiberZone, como os decía, tienen 2 centros físicos, uno que tiene sede en Málaga, que está en el edificio de Tabacalera, y otro que tiene sede en Cartuja. Aquí se hacen formaciones, mentorización, apoyo a empresas, y se enseñan soluciones y productos para todo el que esté interesado en conocer más tecnología en un determinado sector. Además, tenemos laboratorios que cuentan con... Tenemos laboratorios de ciudades inteligentes y de agricultura, que los contaremos en otras píldoras donde se tratará más concretamente estos laboratorios. Se han llevado a cabo o se dispone de una plataforma de IoT interoperable donde se comparte la información en muchas actividades. Se han desarrollado temas de sensórica vinculadas a la luminaria, la eficiencia en el riego, a temas de recogida de residuos, prevención de incendios forestales, ganadería, control de ganadería en extensivo. Se hacen mentorizaciones y talleres, estamos conectados con todas las universidades andaluzas y estamos dando formación. En concreto, en Córdoba estamos dando formación en varios másteres de agricultura y estamos dando formación tanto a las empresas que lo necesitan como a los estudiantes de ingeniería, a los ingenieros agrónomos, que ha sido para nosotros una gran satisfacción, que ya no solo es un tema de informáticos y telecos e industriales, sino que los propios ingenieros agrónomos están formándose en esta tecnología porque es una tecnología de futuro donde además están apareciendo ofertas de empleo para este tipo de perfiles. Y una parte muy importante de lo que estamos haciendo, de lo que se está llevando a cabo, son los challenges, los retos. Estamos desplegando proyectos pilotos conceptualmente interesantes que pueden tener un recorrido en el mundo, en el nuevo mundo de transformación digital que se está llevando a cabo. En 2017 se adjudicaron 2 retos vinculados al medio ambiente y a la agricultura, uno con la Consejería de Medio Ambiente para la monitorización y control de los incendios forestales basados en cámaras, que también se contará un poquito más adelante en otras píldoras que se van a llevar a cabo, y otro por un sistema de monitorización de animales con unos sensores, unos collares que se les colocan o se le han colocado a vacas, cabras y ovejas para monitorizar sus situaciones y sus constantes vitales y poder detectar posibles ataques de lobos o posibles enfermedades que pudieran ser transmitidas al resto de la manada. En 2018 se llevaron a cabo 2 proyectos pilotos basados en la accesibilidad y las personas con necesidades especiales para mejorar la vida de la calidad de estas personas en las ciudades. En 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Algeciras, en el municipio de Algeciras, un reto vinculado a la contaminación lumínica y a cómo afecta eso a las personas, al sueño de las personas y al ecosistema, el entorno alrededor de lo que es una ciudad como Algeciras, con una actividad portuaria que dura 24 horas. Y bueno, también, como decía, una de las partes importantes que hacemos dentro de estos centros es fomentar, divulgar y contar las iniciativas a a medio mundo, para intentar que estas empresas andaluzas de base tecnológica, puedan ser más efectivas, crecer y vender más dentro y fuera del territorio. Por dar algún dato, hemos conseguido acercar a este tipo de empresas tecnológicas de Andalucía más de 2 millones de euros en funding, más de 11 empresas. Algún dato más antes de acabar, pues deciros que se han generado 33 puestos de trabajo, que es una tecnología que está generando mucho empleo, porque realmente hay mucha necesidad, mucha demanda y muy poca oferta, por eso estamos metidos en las universidades, con un gran volumen de negocio. Y como FiberZone, como os decía, somos el centro Fiber más importante que existe a nivel mundial, y que hemos tenido en estos 3 años de vida que llevamos, desde 2017 a 2020, más de 5.000 asistentes, y hemos realizado más de 1.400 actividades, que si estáis interesados en conocernos, en que os enseñemos más tecnologías, en participar en nuestras actividades o informaros, que no lo dudéis, que somos un servicio gratuito que se llama fiber.zone,
que os registréis, que nos pidáis información y que estaremos encantados de daros todo el apoyo que necesitéis. Algunos proyectos agro, y ya con esto acabo muy rápidamente. ¿Cómo esto aplica al sector vuestro? Pues hemos llevado a cabo bastantes proyectos agrícolas porque es un ecosistema que está creciendo muchísimo y que tiene mucha tecnología implicada. Estamos resolviendo algunas de las problemáticas que nos están poniendo, sobre todo algunas administraciones públicas o algunas asociaciones y cooperativas, que estamos trabajando con ellos. Y por poneros así muy rápidamente, hemos hecho, como os decía, un sistema de detección y prevención de incendios forestales que estuvimos mirando y revisando con Infoca y con la Agencia de Medio Ambiente, con Amaya, que ha resultado de mucha utilidad y que se probó en Doñana, precisamente con quemas controladas para la detección temprana de zonas de alto valor ecológico. Luego llevamos a cabo también, no hemos llevado a cabo, como también comentaba anteriormente, un sistema de monitorización de animales que se basa en unos collares, como veis en la diapositiva. Estamos desplegando actualmente sensores con IFAPA, en colaboración con IFAPA, con Córdoba, en olivos y almendros para la detección de medición de humedad y de temperatura, para aprender más sobre el punto y predecir. Estos sistemas son muy, muy, muy dirigidos a la predicción de la floración y a la predicción de posibles plagas, para recomendar a los agricultores cuándo y cómo tienen que tratar al cultivo de forma con el único objetivo de que las producciones sean mejores en tiempo y coste. Y luego en Almería hemos llevado a cabo, dentro de unos invernaderos, un proyecto también piloto con pimientos y tomates, también con IFAPA, pero en este caso con IFAPA Almería, para la predicción o para la detección temprana de plagas y de insectos, con el fin igualmente, el fin de poder tratar a las plantas a la mayor brevedad posible. En este caso, al ser dentro de invernaderos, pues se han llevado con unos sistemas de cámaras que permiten detectar qué tipo de bichos son los que están afectando a la planta y poder avisar a la mayor urgencia posible. Creo que tenemos un gran... con lo que promovemos en la innovación, tenemos un gran portfolio de partners y cada vez son más socios y más empresas tecnológicas las que se acercan a FiWare. Todas estas son empresas que ya trabajan o han trabajado con FiWare en distintos sectores, y como ya me he pasado de tiempo 3 minutos, pues lo dejo aquí, y si tenéis alguna cuestión o alguna duda, dos cosas, las hablamos ahora o simplemente os invito a que os conectéis a fiware.zone, que somos un iHub andaluz que presta servicio y que estará encantado de atenderos y responderos y asesoraros y mentorizaros en todo lo que necesitéis. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Juan Marcelo. Súper interesante todo lo que has contado. ¿Vale? Tenemos alguna pregunta por aquí. Nos pregunta Ramón Martínez. Buenos días, una aclaración. ¿Las ayudas o financiación de este nodo de FiWare solamente van destinadas a entidades andaluzas? Si hablamos de las ayudas europeas que están dando financiación a toda empresa de base tecnológica. Algunas son vinculadas al sector agro, otras ayudas son para el sector portuario, otras ayudas son para las Smart Cities. Si te refieres a las ayudas que ha dado la Comisión Europea, son ayudas dirigidas a empresas tecnológicas europeas que quieran utilizar este tipo de tecnología. También nos pregunta Pepe Torres, ¿esto qué es para empresas que presten servicio a agricultores y ganaderos? Completamente sí. El objetivo de este tipo de tecnologías es que las empresas tecnológicas que prestan servicios a agricultores y a ganaderos sepan cómo tienen que construir esas aplicaciones para que sean útiles ya no solo para un agricultor o un ganadero en Andalucía, sino para cualquier agricultor y cualquier ganadero en el mundo. Es decir, si ya que vas a construir una solución la haces compatible e interoperable con un estándar europeo, automáticamente puedes vender esa solución a cualquier agricultor o ganadero del mundo que implante un sistema que se acoja a este estándar. Estupendo. Yo creo que quedan contestadas las preguntas y por ahora no hay ninguna más. Así que nada, bueno, también igual que pasó ayer, pues hay algunos espectadores que nos están solicitando las presentaciones de los ponentes que están pasando por la Semana Agrodigital y pueden pedirla a agrodigitalmálaga@gmail.com. Así que tengo aquí, creo que ha entrado alguna otra pregunta.
Pepe Torres tiene más preguntas. Pues si tienes más preguntas, ahora es el momento de hacerla, Pepe. Así que todavía tenemos aquí a Juan Marcelo unos minutos más. Sí, como os decía, hoy no he querido entrar entendiendo un poco que quizás el público que actualmente estáis os interesaría un poco más conocer cada uno de los casos de uso que he presentado y no tanto la tecnología en sí, porque como bien decís, esto es un enfoque un poco más global, dirigido a ingenieros informáticos o a ingenieros agrónomos más concretamente. Hoy quería, en esta píldora, simplemente quería poner en conocimiento que esto existe para que os acerquéis, y no he querido entrar en los casos porque habrá píldoras donde se traten concretamente cada uno de estos casos. Invitaros a que miréis el programa y que si alguno de los casos que os he comentado os interesa, pues que durante 20 minutos se tratará en detalle uno a uno cada uno de estos casos. Juan Marcelo, nos ha entrado otra pregunta. Dice, buenos días, soy Javier Fernández, ingeniero agrónomo y gerente de CapriGran, Asociación Nacional de Criadores de Caprino de raza murciano-granadina, y llevamos trabajando desde hace más de 10 años en la digitalización del sector caprino de leche. ¿Se podría colaborar compartiendo espacios de trabajo común? Por supuesto. Nosotros, como proyecto público-privado, estaríamos encantados de ver posibles formas de colaborar con cualquier asociación o con cualquier entidad que lo requiera. Es nuestro core. Apoyaros, ayudaros y colaborar, por supuesto. Vamos a ver cómo podemos hacer esa colaboración, pero por supuesto que sí. Nos pregunta Pepe Torres de nuevo. Dice, con respecto al suelo y la humedad, ¿con qué criterios se hacen? No he entendido bien. Es decir, Eso es lo que pone solamente. Vale. Como decía, cuando hablamos de la iniciativa, desde el punto de vista desde lo que nosotros desarrollamos, nosotros no desarrollamos la tecnología, nosotros formamos a las empresas que desarrollan la tecnología a que lo hagan en base a unos estándares. Con los temas de suelo, de humedad, concretamente de lo que preguntas, hay distintas empresas porque son para cada tipo de problemática, para el tema de control de humedad del suelo, pues dependiendo de en qué tipo de cultivos existen un tipo de empresas con mayor o menor expertise. Dependiendo del número de sensores necesarios, dependiendo del tipo de cultivo, son necesarios más o menos sensores de distintas alturas del suelo, y trabajamos con distintos tipos de empresas. Concretamente, si te refieres a la que estamos llevando a cabo dentro del proyecto de olivos y almendros, en este proyecto Fiverr, lo estamos llevando a cabo con una empresa que se llama Odin, y con un tipo de sensórica que no me la sé. Sé que hay sensores de humedad enterrados en suelo, sé que hay sensores de copa, donde miden la temperatura con estaciones meteorológicas en la parte de arriba de los olivos, y entre todo eso se genera una información que luego tiene un análisis de Big Data con una serie de algoritmos predictivos que existen también, que son públicos y se están cogiendo de los propios investigadores de IFAPA para hacer la recomendación del punto de floración del olivo. Pero la sensórica concreta se decide dependiendo del tipo de cultivo con la empresa que mejor solución pueda aportar para ese tipo de necesidad concreta. Si tienes un tipo de pregunta dirigida para un cultivo concreto, la podemos ver y podemos analizar y te podemos enseñar qué empresas conocemos, que no quiero, como decía ayer, no quiero ser pretencioso de decir que lo conozco todo, en absoluto. Nosotros conocemos muy poquito todavía del sector. El sector tecnológico agro es infinito. Tenemos contactos con muchas empresas, pero estoy convencido que quedan muchísimas más empresas de las que nosotros aún no tenemos conocimiento, y que sería muy, muy recomendable, muy interesante que se pasaran por nuestros centros para que pudiéramos localizarlas, promocionarlas y ayudarles a integrarse con esta tecnología europea. Vale, están saliendo más preguntas. Esto es un tema que salió ayer, que pregunta José Ríos, ¿se ha estimado el efecto sobre el empleo de la aplicación de estas tecnologías? En cuanto a... Inicialmente, sí. Bueno, si te refieres al cuánto empleo puede generar, aquí se generan dos tipos de empleabilidades diferentes, ¿vale? Por un lado, el uso de esta tecnología va a permitir empleos de alta capacitación en el sector en el sector más de desarrollo, en el sector más de ingeniería informática, teleco o industriales, porque las empresas tienen que incorporar talento con estas capacidades que actualmente no lo tienen, con lo cual una forma de ganar empleabilidad es
España actualmente es líder. De hecho, existe un certificado, un título que se llama experto en Fireware, que recientemente, hace cuestión de 6 meses, no, va a hacer 9 meses ya, casi un año va a hacer, en diciembre hace un año. Se declaró un título de experto en Fireware, que es reconocido por la propia Fundación Fireware, que es el que da el sello de la certificación. Actualmente en el mundo solo hay 50, creo, recordar, hablo de memoria, no lo sé seguro, unos 50 expertos en Fireware, y de los 50, pues más de la mitad son españoles. Y de esos españoles, pues el 80% son andaluces, porque lo hemos desarrollado aquí. Con lo cual, es una fuente de empleabilidad vinculada a la tecnología, y luego este tipo de herramientas, este tipo de transformación digital no están para sustituir a las personas, sino están para complementar a las personas en hacer un trabajo más eficiente. El sector agro tiene unas necesidades cada vez más importantes en cuanto a uso y consumo del agua. Precisamente los ingenieros agrónomos, que en un momento podían pensar que este tipo de tecnologías iban a sustituir su trabajo de predicción, todo lo contrario, los ingenieros agrónomos son más necesarios que nunca, porque este tipo de tecnología lo que le da es los datos para que ellos puedan predecir con mayor acierto las condiciones con las que hay que tratar las plantas, cuándo y cómo hay que tratarlas, y estos son los elementos que ellos toman como base para poder realizar su trabajo de una forma más eficiente. Entonces, también se abre un entorno de empleabilidad basado en ingenieros agrónomos con capacidades tecnológicas que sean capaces de hacer análisis de datos o de Big Data o de inteligencia artificial para hacer mejores estimaciones y un trabajo más eficiente. Muchas gracias. También pregunta de nuevo Pepe Torres, ¿no hacéis aprovechamiento de agua de lluvia mediante línea clave con curvas de nivel? Nosotros no hacemos nada por intentar... nosotros somos un centro tecnológico de agricultura, vosotros entendéis muchísimo más. Nosotros unimos necesidades que tiene el sector con empresas que podrían cubrir esas necesidades. Me explico. Todos los proyectos que se abordan desde nuestra plataforma, nosotros somos un ecosistema de innovación que pretende buscar soluciones tecnológicas a problemas que existan. Los del sector, vosotros, o administraciones públicas, o asociaciones, o cooperativas, son las que plantean los retos. Cuando hablábamos del concepto de que se abordan retos, un reto es que alguien que tiene una necesidad dice, oye, necesito una solución tecnológica para solucionar esto. En este caso, si tú planteas lo del agua, si alguien nos planteara el reto de ¿existe una solución para controlar el agua? Pues nosotros, dentro de lo que es el ecosistema de empresas tecnológicas con las que nos movemos, lanzamos ese reto o esa necesidad a nuestro ecosistema de empresas, y suelen aparecer empresas tecnológicas que presentan soluciones que dicen, con esta tecnología podría solucionarse esta problemática. Pero nosotros realmente lo que hacemos es conectar necesidades del sector, pues nosotros no somos expertos en agro, ni mucho menos, no sabemos qué necesidades tiene el sector agro, oímos al sector agro a que nos cuente qué necesidades tiene, y somos tecnólogos. Nosotros buscamos tecnologías que puedan ayudar a solucionar esos problemas. Y una última pregunta de Gabriel. ¿Qué GIS es el más utilizado en las soluciones adoptadas en Andalucía? No tengo ni idea. Es decir, bueno, seguro que a lo largo de estos días esa pregunta queda resuelta, porque como tenemos otro tipo de ponencias, quizás más concretas, ¿no? Hay muchos tipos de GIS, pero yo no tengo, honestamente, no tengo el dato de cuántas empresas están utilizando GIS y cuál es el GIS más utilizado. Se utilizan GIS de código privativo, se utilizan GIS de código abierto, hay muchos que utilizan la propia herramienta de geoposición de Google. No sé contestarte a esa pregunta, no tengo esa información, lo siento. Bueno, pues yo creo que ahora sí, ahora están todas las preguntas contestadas, está todo resuelto, y hasta aquí esta ponencia tan interesante. Y bueno, muchas gracias, Juan Marcelo, por esta intervención también de hoy, que ha sido, yo ya te lo decía al principio, digo, seguro que igual de interesante o más, ha estado súper bien. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos encontrarte muy pronto. De acuerdo. Pues nada, que vayan muy bien las píldoras, mucha suerte, y de nuevo muchas gracias a todos los que habéis participado, y en especial a vosotros por acordaros de nosotros e invitarnos a tener esta pequeña píldora. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.